Bienvenidos a este segmento de entrevista de hoy en Pistas Sonoras, donde nos acompaña desde Chile Gonzalo Rojas May, psicólogo, es consultor, lingüista, artista, magíster en psicolingüística, en psicoanálisis, en psicología clínica. También realiza práctica clínica en su consulta particular. Es columnista tanto en medios chilenos como iberoamericanos, por ejemplo, en la revista Letras Libres en su edición mexicana, y es autor de los libros La Revolución del Malestar y En Defensa del Optimismo, en donde aborda temas relacionados con el estallido social en Chile en 2019, la pandemia del COVID y los retos de la democracia en su país, pero también en la región. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos ahí desde... ¿Estás en Santiago en este momento? Hola, Marvin. Buenos días todavía aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, un privilegio poder conversar contigo y hablar con la audiencia de Costa Rica en particular. Sé que esto también se escucha en Spotify, así que imagino que después lo podrán escuchar de muchos otros lugares. Y no estoy en Santiago, estoy en un lugar que se llama Bichuquén, cerca al sur de Santiago. Esto es como a 350 kilómetros al sur de Santiago. Ahí estoy hoy día. Ok, muy bien. Bueno, para empezar, quería preguntarle sobre algo en concreto, y es que en el resto de Latinoamérica, incluyendo nuestro país, Costa Rica, se ha visto al Chile de los últimos 30 años de manera un tanto contradictoria y a veces caricaturizada, ¿verdad? Por un lado, Ujú. como un modelo de éxito, de crecimiento económico, de reducción de la pobreza, y el otro lado como un ejemplo de los efectos más negativos de la aplicación de lo que se ha llamado medidas neoliberales. Eh, un poco, ¿cómo podemos entender esta paradoja en la percepción de lo que ha sido la sociedad chilena de la democracia, de los 30 años de democracia? Claro. Bueno, yo creo que es muy interesante el punto que planteas. A ver, yo creo que efectivamente Chile es un país contradictorio, ¿ah? En muchos sentidos. Eh, o en apariencia contradictorio al menos, ¿no? Ujú. Nosotros somos, si me das un minuto, quiero recapitular un poco de dónde venimos, porque yo creo Claro. que para poder hacer análisis del presente y siempre tratar de intentar hacer una proyección hacia el futuro, uno tiene que ver de dónde viene. Eh, Chile es un país muy insular, eso siempre se dice, ¿verdad? Estamos rodeados por la enorme cordillera de los Andes y por el Océano Pacífico, y por el norte tenemos el desierto, y por el sur tenemos la Antártida. Entonces, la verdad es que siempre hemos sido un país un tanto isleño. Pero Ujú. junto con eso, nosotros fuimos una capitanía, no pertenecimos a un virreinato, ¿no? Ujú. Y no solamente éramos una capitanía, sino que éramos la capitanía más pobre de Latinoamérica. De ahí venimos, ¿ah? Un lugar al final del mundo, al final del continente, un lugar además con una naturaleza que con mucha frecuencia, ¿verdad? Cruje, ¿ah? Nos habla, se revela y nos recuerda quién manda, ¿ah? Ujú. Ujú. Entonces tenemos terremotos, ¿verdad? Tenemos incendios, tenemos inundaciones, tenemos todo tipo de catástrofes. Entonces, Y como ya lo sabemos, también con una delimitación territorial muy particular, ¿verdad? Muy desde luego, vertical, digamos. claro. Entonces, debido a eso, Chile es un país que siempre se ha tenido que estar reconstruyendo, ¿no? Primero que nada por la situación geográfica y lo que la naturaleza, ¿verdad? Los chistes, ¿ah? Las malas pasadas que hace la naturaleza con nosotros Ujú. de vez en cuando. Y como buenos latinoamericanos, estoy haciendo una generalización desde luego, nosotros somos un país que planifica poco históricamente. Somos un Ujú. país que más bien improvisa. Yo creo que en eso somos muy latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros, nuestro continente, que es tan diverso, pero también tenemos tantas similaridades, en general es un continente de enormes riquezas, ¿verdad? De grandes ideas, de estupendas personas, pero que muchas veces adolecemos de cierta capacidad reflexiva, ¿no? Y nos ha costado mucho crecer como país y también creo que como continente. Somos un país bastante adolescente. Entonces, claro,
Lo que ocurrió fue que Chile fue un país más bien moderado, relativamente estable a lo largo de su historia republicana. No es que no hayamos tenido golpes de Estado antes del año 73, pero habían sido situaciones muy puntuales, difíciles, complejas, pero en ningún caso parecido al reinado de regímenes militares, dictatoriales que habíamos tenido en diversas naciones latinoamericanas. Ujú. Cuando se produce el golpe de Estado del año 73, se, se quiebra la tradición democrática chilena y se produce una verdadera revolución. Y eso no hay que olvidarlo en este contexto. Lo que hace la dictadura pinochetista es una revolución, ¿no? Es una revolución sobre la cual podemos tener opiniones, desde luego, ¿verdad? Pero lo es. Es una revolución que cambia el modelo económico chileno de manera muy importante. Ujú. Y ese cambio de modelo, ¿verdad? Eh, Trae como consecuencia que efectivamente, ¿verdad? Logramos, con el paso de los años, con un costo muy grande inicial, pero enorme, muy, muy grande, ¿verdad? Salir de una situación de pobreza y miseria histórica de manera muy importante. Entonces, de ahí venimos. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, claro, somos un país de éxitos, pero sin duda, pero éxitos que fueron construidos desde una situación muy dolorosa y muy difícil. Sí. Y cuando se manifiesta abiertamente el malestar del que usted habla en su libro, ¿lo toma por sorpresa o es algo que se podía ver venir desde los últimos años, sobre todo con la insatisfacción estudiantil, Mm, ¿verdad? Que claro. ya había un precedente de manifestaciones de ese tipo, ¿verdad? Ujú. A ver, mira, hacer un diagnóstico no es tan sencillo. ¿Ah? No es tan sencillo Claro. porque lo que ha ocurrido en Chile es una situación realmente muy, muy multifactorial. ¿Ah? A ver, el año 89, ¿verdad? Cuando asume, ¿verdad? Se termina la dictadura. El 88, en realidad, el triunfo del plebiscito del sí y el no, pero el 89, ¿verdad? Asume el presidente Elwin. O sea, se hacen las elecciones para que asuma el presidente Elwin en el año 1990. El régimen militar dejó a Chile con un nivel de pobreza y de miseria que rondaba alrededor del 60% de la población. Esa es la verdad. Mm. 30 años después, la miseria se había reducido en torno al 1,5, 2%, y la pobreza era en torno al 8%. O sea, realmente el cambio en 30 años era dramático, ¿verdad? El indicador Gini hablaba de ello. Si uno venía a Chile, ¿verdad? Uno se daba cuenta que el nivel de progreso era gigantesco, etcétera, etcétera. Ujú. O sea, es innegable que los 30 años de la concertación y también del gobierno del presidente Piñera en particular, Piñera uno, ¿verdad? También el gobierno de la nueva mayoría, la presidenta Bachelet, de eso es lo que estamos hablando, ese aspecto, cuando hablamos de los 30 años, Ujú. son, qué duda cabe, los 30 mejores años de la historia de Chile desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista del desarrollo humano, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de los chilenos. De eso no hay ningún punto, o sea, nadie puede desconocer. El problema fue que junto con ello se produjo un sinnúmero de situaciones que fueron erosionando el diálogo cívico, la educación cívica y precarizando enormemente la convivencia nacional y la calidad de vida de los chilenos. Nos transformamos en trabajólicos, nuestras ciudades tuvieron un crecimiento desmesurado, el costo de la vida, los bienes aumentaron muchísimo de precio, teníamos una sobreoferta enorme de posibilidades, teníamos un menú gigantesco. Y el problema fue que se instaló un discurso que decía que por el hecho de tener una oferta diversa y gigantesca, íbamos a ser distintamente o más felices o íbamos a tener acceso a todos esos bienes y esas posibilidades. Lo cual, desde luego, es bastante adolescente, digamos, ¿verdad? Es bastante naif. Y la frustración de ello, bueno, fue produciendo un dolor, una desafección
y un malestar muy importante. Sí, que algo que queda claro al leer su libro La Revolución del Malestar es que aunque en Latinoamérica cierta idea de desarrollo ha sido un ideal muy fuerte en las últimas décadas, al tomar en cuenta, por supuesto, la cantidad de personas que viven en la pobreza, en países como Chile, que logran alcanzar estas mejoras en las condiciones materiales que usted nos describe, pues surgen precisamente otra serie de problemas, como ya nos decía usted, el agotamiento laboral, el endeudamiento, ¿verdad? El deseo de ampliar las posibilidades de consumo. Entonces, más bien podríamos decir que cuando las condiciones materiales mejoran, eh, empiezan otro tipo de problemas. Evidentemente nadie Bueno, está abogando por volver a la pobreza, pero es interesante pensar en esas paradojas, digamos, de la modernización capitalista, como algunos le llaman. claro, bueno, la pirámide de Maslow, ¿verdad? Habla de eso, ¿verdad? Ujú. Fue descrita por él hace 70 años atrás y es un instrumento, un estupendo instrumento que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero además en Chile se da lo siguiente, y esto no es solo Chile, esto yo creo que pasa en todas partes del mundo. Nosotros pasamos desde las utopías profundas, ¿ah? De los 60, de los 70, con todas sus contradicciones, ¿ah? Y las utopías de las izquierdas, desde luego, pero también las utopías humanistas, al pragmatismo brutal de los años 90, Claro, ¿no? Y en 20 o 30 años de vida, eso es muy poco tiempo, ¿no? Nosotros, en el caso de Chile, ¿verdad? O sea, 30 años para un ser humano es mucho tiempo. Para una nación es nada, ¿verdad? Es un pestañeo de la historia. totalmente. Pero nosotros no hemos tenido tiempo, ¿no? A nivel mundial, diría yo, de, de transitar de manera relativamente planificada y ordenada al mundo en el que nos encontramos hoy día. O sea, yo creo que lo que ocurrió en Chile, y creo que se ha replicado en muchos otros lugares del mundo, a ver si Chile, somos insulares, pero no somos unos bichos tan raros, ¿verdad? Esto ha ocurrido en Turquía y ocurrió en Colombia, va a poner ejemplos, Sí. ¿verdad? Diversos, ¿no? Ha ocurrido en Ujú. muchas partes del mundo. Eh, lo que ocurre en el fondo es que los seres humanos, a medida que hemos ido mejorando nuestra calidad de vida, hemos legítimamente anhelado posibilidades, ¿no? Y al mismo tiempo se ha instalado en nosotros la inmediatez. El Internet, esta maravillosa manera que nos permite a ti y a mí estar dialogando ahora, ¿verdad? No sé, a 20.000 kilómetros de distancia, 15.000 kilómetros de distancia, ¿verdad? Como si estuviéramos sentados uno al lado del otro. Lo que está ocurriendo hoy día mismo con la inteligencia artificial, la Claro. revolución tecnológica, está cambiando absolutamente nuestra manera de relacionarnos, de entender el mundo y sobre todo, y esto no es un detalle menor, creo yo, nuestra capacidad de reflexión y de espera, ¿no? Entonces, cuando la inmediatez se instala, es bien complejo porque la frustración aparece de una manera muy fácil en cada uno de nosotros. Sí, que algo que usted critica precisamente es lo que llama el presentismo, de también que Ujú. estaba, digamos, se aplica a muchos de los acercamientos a la crisis actual, tanto de su país como del mundo. Entonces me interesaría que nos ampliara un poco más de eso, porque, a ver, aquí en Costa Rica, desde la visión de algunos sectores, quizás los sectores más Ujú. progresistas, más de izquierda, las revueltas de Chile se vieron desde una visión quizás, a mi criterio, demasiado idealizada y hasta casi con envidia de que aquí no pudiese Claro. existir algo parecido. Su visión me parece mucho más escéptica, ¿verdad? Al respecto. Bueno, es que lo que pasa es que yo creo que hubo indudablemente una muy mala lectura, o mejor dicho, una lectura antojadiza de parte de la izquierda chilena, latinoamericana y Ujú. mundial de lo que aquí estaba ocurriendo. O sea, yo creo que ha habido en nuestro país y en nuestro continente una añoranza por estas utopías caídas, ¿no? Las utopías de los socialismos reales, las utopías también relacionadas con el mundo social cristiano, ¿verdad? Lo que ha pasado con la Iglesia Católica latinoamericana. Latinoamérica es un país de tradición católica, ¿verdad? La Claro. caída de la Iglesia Católica, la caída de las instituciones en términos generales, ha producido un vacío. Entonces creo que cada generación requiere de su utopía, ¿no? De su relato, ¿ah? De un cuento. Y bueno, un grupo de chilenos, y en particular de jóvenes chilenos, que adolecían de ese relato.
¿no? Que adolecían de esa épica, si tú quieres. Ujú, Entonces, hacen una lectura un tanto antojadiza de lo que aquí ocurre. En Chile hubo manifestaciones enormes entre octubre y diciembre del año 2019, enormes, ¿no? Multitudinarias, algunas de algunos millones de personas. ujú, Pero nadie estaba pidiendo socialismo. Nadie estaba pidiendo una vuelta a la unidad popular o algo parecido a Cuba, a Nicaragua, ni qué decir, ujú. ¿verdad? ¿Verdad? O a Venezuela. Nadie estaba pidiendo cambiar el modelo político. Lo que estaba pidiendo era un trato justo. Lo que se estaba pidiendo era dignidad. Lo que se estaba pidiendo era efectivamente que las reglas del juego fueran equivalentes para todos, que como decimos en Chile, que la cancha fuera pareja, que el lugar desde que cada uno de nosotros comienza a transitar su vida sea relativamente equivalente. Y Ujú, que desde luego, lo que se pide en todas partes del mundo, ¿no? Que los servicios de salud públicos estuvieran a la altura, que la educación estuviera a la altura, claro. que la vivienda, en fin. O sea, lo que se estaba pidiendo eran mejores reglas del juego, pero nadie estaba pidiendo el fin de los malls, nadie estaba pidiendo dejar de usar Sí, claro, celulares, el fin el del fin del, consumo o también, sea, ¿verdad? No, no. para nada, para nada. Entonces hubo una lectura antojadiza, insisto, porque había una necesidad en un grupo importante de personas, significativo, de contar con una ética, una épica propia. Y esto es tan así y eso es lo que parece contradictorio, ¿no? Que el año pasado, en octubre del año pasado, el 62% de los chilenos, una mayoría Claro. realmente abrumadora, Ujú. rechazó la constitución que reflejaba ese ideario. Sí, que bueno, ya que tocó el tema de la Constitución, ya lo tenía para más adelante para preguntarle, pero bueno, no puedo evitar preguntarle al respecto sobre el plebiscito que se hizo sobre el nuevo texto de Mm. la Constitución que se realizó, bueno, el 4 de septiembre del año pasado y donde, como usted ya nos decía, una importante mayoría de votantes rechazó la nueva Constitución, a pesar de que sí existía un consenso muy claro de que la población chilena quería un cambio de constitución respecto a esto. Usted ha escrito que aquí operó en gran parte el voto de muchas personas que no decían públicamente que votarían al rechazo, ¿no? Que incluso en algunos segmentos sociales era hasta tabú decirlo, ¿no? Porque Así es. bueno, era ser la derecha, era ser lo más rancio, supongo, ¿no? Claro. Bueno, a mí siempre me parece también absurdo a estas alturas. Piensa que nosotros, y a veces lo olvidamos, porque todos nosotros Ujú, somos hijos del siglo XX y nacimos el siglo XX, ¿no? ujú, Y nosotros estamos en la tercera década del siglo XXI, ¿ya? Entonces, estar hablando, ¿verdad? Entrando hacia la cuarta década del siglo XXI y estar hablando en este momento de derecha o izquierda es un poquito, digamos, caricaturesco, digamos. Yo creo que el mundo es bastante más complejo hoy día que la sola noción de izquierda o derecha. ujú, Pero bueno, ujú. a ver, eh, el triunfo del rechazo fue un triunfo eh, brutal, porque creo que no hay otra palabra. O sea, yo creo que en Chile han pasado una serie de cosas muy buenas, ¿no? Y en los últimos años, la historia lo dirá, ¿no? Pero la sociedad chilena ha recibido dos cachetadas en los últimos años. La primera cachetada fue en octubre de 2019. La primera cachetada fue a todo este constructo que se había instalado en términos de que el modelo neoliberal, la economía de mercado, ¿verdad? Era la panacea y era el elixir de la felicidad, ¿no? Ujú, ujú, Eh, Eso fue un bofetón, ¿verdad? Para los sectores más conservadores, para ciertos sectores, voy a usar de nuevo la antigua terminología de derecha, ¿verdad? ujú, Y sobre todo para el mercado. Fue una cachetada gigantesca. Pero lo que ocurrió el año pasado, el 4 de septiembre, es la derrota de la izquierda más grande de la cual se tenga memoria en Chile. Fue una bofetada para la derecha, para la izquierda, quiero decir. Porque el golpe de Estado de 1973 es un golpe producto de un acto de fuerza brutal, ¿no? Eh,
Yo Sí, y vengo de a un un gobierno que con todas sus fallas tenía legitimidad popular, podríamos decir, como absolutamente, absolutamente. A ver, yo vengo de un tronco socialdemócrata. Mi padre, que era un escritor, era Ujú. el embajador del presidente Allende en Cuba en Sí, sí, sí. 1973. O sea, a ver, yo conozco los regímenes de los socialismos reales realmente por dentro. Y claramente el gobierno del presidente Allende en septiembre de 1973 era un gobierno minoritario. La inmensa mayoría de los chilenos no lo apoyaba. La Mm, inmensa mayoría de los chilenos, si se hubiera producido el referéndum que pensaba llamar el presidente Allende el mismo 11 de septiembre, yo estoy seguro, y no solo yo, la inmensa mayoría de nosotros, ¿verdad? Tiene claro que ese referéndum lo habría perdido, ¿no? Y el presidente Allende habría tenido que llamar a elecciones elecciones. adelantadas. Ujú. Esa es la verdad. Pero una cosa es decir que ese gobierno, ¿verdad? No tenía mayoría. Y otra cosa muy distinta es decir que se justificaba el golpe de Estado, ni que decir los espantosos atropellos a los derechos humanos que surgen a partir de eso. Pero volviendo al análisis, esa fue una gran derrota para la izquierda, no solo chilena, para la izquierda latinoamericana y me atrevo a decir para la izquierda mundial. Pero lo que ocurrió el año pasado, que está muy encima todavía, Ujú, es ujú, probablemente la derrota más grande de la izquierda chilena de la historia. Nunca la izquierda chilena, la izquierda dura en particular, ¿verdad? Había tenido las condiciones, el poder, los medios, el dinero, digámoslo, la presidencia, la mayoría teórica de la ciudadanía para producir una verdadera revolución hacia esa mirada. Y fracasaron. mm, Fracasaron porque Chile es un país moderado. mm, En el fondo de su corazón, Chile es un país profundamente de centro. Chile no es un país mm, ni de derecha mm. ni de izquierda. Chile es un país moderado. Claro. Que bueno, haciendo un paréntesis nada más, el padre de nuestro entrevistado hoy es el gran poeta chileno Gonzalo Rojas, también. Entonces, para la gente que le gusta la literatura, pues ahí que lo busquen, es parte de la gran tradición lírica de Chile, que ya sabemos que es muy rica. Eh, Ahora, desde fuera, digamos, desde un país como Costa Rica, y con un poco la manera en que se le dio cobertura a este proceso del plebiscito, a una persona incluso no tiene que ser como alguien de muy de izquierda, incluso socialdemócrata, le podría parecer extraño que alguien votara en contra de esta nueva constitución, digamos, tal vez porque no estábamos tan informados. Creo que es algo que no se entiende bien fuera de Chile porque de nuevo hay como una idealización de todo este proceso. Incluso recuerdo la descripción hiperbólica que hizo el periódico inglés The Guardian, que decía que el texto de la nueva constitución era el más avanzado y el más progresista del mundo. Entonces, a veces desde afuera lo veíamos como una maravilla y cómo alguien podría oponerse a un texto así, digamos. Entonces, es bueno tal vez una dosis de realidad desde la perspectiva de Claro, Chile. bueno, mira, yo no soy constitucionalista, Ujú, pero yo fui un activo y, y participé muchísimo por la opción del rechazo. ¿Ya? ujú, Yo muy tempranamente me di cuenta que el documento constitucional que se estaba redactando era muy un mal documento. ujú, A ver, eh, yo creo que probablemente el 80% del texto, de ese texto constitucional ujú, va a estar presente en el nuevo texto, el que se va a redactar en los próximos meses, ok, porque había efectivamente muchas cosas que eran muy importantes. La inmensa mayoría de los chilenos queremos un Estado social de derecho, pero no solamente queremos un Estado social de derecho en nuestra matriz social y cívica y política, sino que queremos un Estado social de derecho y de libertades. Eh, ujú, ese término no es un término menor, ¿no? ujú, ¿Ok? Y lo que ocurrió fue que el texto que se proponía tenía muchas cosas buenas, como estoy diciendo, pero tenía una lista de ítems que indistintamente fragilizaban enormemente nuestro sistema democrático y además de eso le abrían las puertas al populismo
y eventualmente a un gobierno de extrema derecha o de extrema izquierda, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, eh, la gran amenaza o una de las grandes amenazas que, a ver, Latinoamérica tiene, y yo creo que en eso ustedes y nosotros compartimos lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las grandes amenazas para Latinoamérica hoy día? Eh, no sé si este es el orden de prioridades, pero son relativamente equivalentes, ¿no? Una, el narcotráfico y la delincuencia, ¿cierto? El cambio climático y los espantos asociados al cambio climático. Sí, Y en tercer lugar, el populismo, ¿no? O sea, la mezcla de esos tres vectores para Latinoamérica es terrible y para el mundo también, ¿no? Desde luego tenemos otros problemas más, ¿verdad? Las cesantías, la crisis económica, la recesión, las secuelas de la pandemia, ujú, en ujú, fin, ujú, pero al menos esos tres ítems son fundamentales y Chile no está ajeno a eso. Entonces, el problema es que este texto constitucional, primero que nada, instalaba en Chile una noción que es absolutamente ajena a nuestra historia y a nuestra idiosincrasia, que era ser un Estado plurinacional. Chile ujú. no es un Estado plurinacional, no lo ha sido nunca, ¿no? Una cosa muy distinta, en cambio, es que nos definamos como lo que somos. Nosotros somos un Estado o una nación multicultural. Claro, Desde luego somos una sí, nación multicultural. En Chile están los pueblos originarios, como en toda América Latina, pero también están los migrantes. Chile tiene una gran historia de migrantes, ¿no? En el pasado, ni que decir en los últimos 20, 25 años. Entonces, nosotros sí somos una nación multicultural, pero no somos una nación plurinacional. Y eso significaba producir un quiebre en Chile muy importante, toda vez a los miembros de estos pueblos, o quienes se declararan o pudieran demostrar que eran miembros de estos pueblos originarios, por ejemplo, iban a contar con un sistema de justicia propio, mm, ¿no? Otra dificultad, se terminaba con el poder judicial. Había un nuevo sistema judicial que no representaba los tres tradicionales poderes del Estado que tenía Chile. Y el sistema político de turno iba a tener injerencia absoluta sobre este sistema judicial, quitándole toda autonomía, ¿no? claro, Junto con eso, se creaba un sistema político distinto, ¿verdad? Que lo que hacía era favorecer un espíritu partisano entre nosotros, ¿no? mm, Y así sucesivamente. Había una cantidad de iniciativas que efectivamente horadaban y fragilizaban profundamente nuestro sistema político, nuestra institucionalidad y, en definitiva, nuestra democracia. Entonces, claro, probablemente The Guardian y algunos otros medios, ¿verdad? Claro, leían los grandes titulares donde estaba este 80%, ¿verdad? De cosas que eran realmente valiosas, importantes y que yo diría la inmensa mayoría de nosotros nos gustan y estamos por ellas. ujú. Pero esto como los contratos, ¿no? Había una letra chica Una y letra, nadie estaba leyendo la letra chica. ujú, Nosotros sí leímos la letra chica y el pueblo chileno terminó leyendo la letra chica. claro. ¿Y qué pasa ahora con el gobierno de Gabriel Boric? Que, bueno, en parte su gran apuesta, por decirlo de alguna manera, era eh, tener este logro de aprobar una nueva constitución y esto queda frenado por el momento. Entonces, no sé cómo ve en este momento la administración de Boric. Eh, a ver, yo creo que el presidente Boric está en una situación, tiene un desafío Ujú, muy importante frente a sí. La verdad es que eh, el presidente, es difícil hablar por otra persona, digamos, pero la impresión que tenemos, ¿verdad? Es que el presidente y su coalición jamás pensaron que iban a perder este plebiscito y no estaban preparados para ello. ujú, Y no solamente eso, yo me atrevo a decir que hay sectores del gobierno y de su coalición que aún no lo asumen, ¿ya? Y eso es muy complejo para Chile, ¿no? Chile tiene urgencias, tiene problemas muy importantes en este momento y que desde mi punto de vista el gobierno no está abordando de manera adecuada porque sigue masticando esta derrota y sigue tratando de ver cómo se reubica.
¿no? ¿Qué es lo que hace con este proyecto? Eh, Esto es como en una pelea de esas antiguas peleas de boxeo, ¿verdad? Donde el contrincante está, como se dice, groggy, ¿verdad? Recibió dos o tres golpes que lo tienen aturdido, ¿verdad? Funciona a tumbos y no encuentra respuesta, ¿no? Mm, Eh, Voy a decirlo con claridad. El proyecto del presidente Boric está derrotado y no hay mm, ninguna manera que se recupere. Ahora, en política, como bien sabemos, las derrotas son siempre transitorias, ¿no? O sea, yo creo que en esta vuelta, ¿no? En este primer juego, la opción, la mirada del presidente Boric y su coalición ha sido derrotada, ¿no? Ellos tienen, por lo tanto, 3 años de gobierno por delante, donde van a tener necesariamente que dar ciertas concesiones, dialogar, construir acuerdos, y la historia dirá. Yo espero, y por el bien de Chile, en primer lugar, que este gobierno le vaya bien. Y en segundo lugar, que haya un aprendizaje de parte del presidente y su coalición, de manera tal que si en el futuro vuelven a acceder al poder, mm. bueno, hayan aprendido lo que tengan que aprender, ¿verdad? Y le ofrezcan a Chile un proyecto más responsable, más sólido y más reflexivo de progreso y de mejor democracia. Y no esto que trataron de implantarnos. Sí, bueno, antes de Eso es lo concluir, que puedo, sí, claro. sí, sí. No, no, antes de concluir le iba a decir que me gustaría mencionar brevemente también su otro libro que es En Defensa del Optimismo, que Ujú. escribió durante la pandemia y pues de alguna manera es un complemento al anterior libro que se ocupaba del malestar. Entonces me interesaría que nos detallara un poco cómo este optimismo del que usted habla se diferenciaría de algo que vemos mucho, ¿no? En nuestro tiempo, que es como un voluntarismo ingenuo que está presente, Claro, omnipresente en la autoayuda, ¿verdad? Que es el género claro. más popular en este momento. Bueno, en el libro yo menciono una anécdota que la verdad es que es desde ahí donde construí el libro. Mi libro en realidad habla de un tipo de optimismo, hay muchos tipos de optimismo. El Mm, caso del libro habla de un optimismo llamado un optimismo realista, ¿no? Y mm, esto recoge, y esta idea surge a partir, yo estaba leyendo durante la época de la pandemia, trabajaba, ¿verdad? Como estábamos todos, en Chile tuvimos encierros muy largos, sí, sí, sí. y yo siempre he sido un lector bien voraz, ¿no? Y estaba leyendo las memorias de Churchill. Y en la memoria de Churchill se hacía cita a una entrevista muy famosa que él da en diciembre de 1940, creo que es a The Guardian o The Times, no me acuerdo, alguno de sus periódicos ingleses. Y bueno, el periodista, esta es la entrevista antes de la Navidad, ¿no? Entonces le preguntan a Churchill, y la pregunta es muy larga, larguísima. Le dicen, bueno, primer ministro, ¿cuál es su mensaje para el pueblo británico toda vez que estamos solos? Francia ha perdido la guerra, el nazismo se extiende por todas partes, caen las bombas B1, B2, tenemos frío, tenemos hambre, hay pobreza, estamos solos, Estados Unidos no ha entrado en la guerra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es su mensaje, verdad, para un pueblo atemorizado, Mm, inseguro, etcétera, etcétera? ¿No? Como digo, la pregunta era muy larga. Y Churchill le contesta una frase que lo encuentro memorable. Le dice, bueno, ser optimista, no se me ocurre una mejor respuesta. mm, Y de eso se trata. O sea, yo creo que nosotros nos encontramos de verdad en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, Marvin. O sea, creo que nosotros somos protagonistas y testigos de algo tan grande, tan enorme, que cuando vengan las generaciones que nos van a suceder, van a mirar lo que nos tocó vivir, van a decir cómo lo hicieron estos seres humanos, ¿no? Para vivir una pandemia, una transformación cultural, climatológica, tecnológica. social y tecnológica en Mm, particular tan grande. Y yo creo que nosotros, la incertidumbre se va, está acá. Esta es la era de la incertidumbre. No es que la incertidumbre se va a terminar. La incertidumbre hoy día es parte de nuestra realidad y nos va a acompañar probablemente durante décadas, durante muchísimos años. Y frente a esa incertidumbre y los temores y las rabias y las frustraciones asociadas a ella, bueno, tenemos distintas alternativas, ¿no? Una, tratar de deconstruir, refundar las cosas, ¿verdad? Como se trató de hacer acá en Chile con un muy mal resultado.
Mm. Y la otra opción es echar mano a este optimismo realista y decir, mira, no nos contemos cuentos, no creamos en Papá Noel, ¿no? La vida es esto es lo que tenemos y aquí tenemos oportunidades. Y las oportunidades las tenemos que tomar, pero no negando la realidad, ¿no? El optimismo es una posición de vida, es una posición de trabajo, es una posición que invita primero a la reflexión, a asumir la realidad y luego a construir entre todos un mejor mundo. En ¿Y eso es por lo menos lo que yo estoy. qué tan difícil resulta ser un optimista en Latinoamérica, sobre todo con la fuerte tradición que tenemos aquí de intelectual, de un pensamiento crítico, en donde los prospectos casi siempre Eh, es, son más bien sombríos, a excepción de que exista como es, un cambio radical? Entonces, es quizás muy tampoco difícil. va a contracorriente, ¿no? Claro, es muy difícil. O sea, yo cuando saqué este libro, este último libro, hubo mucha gente que me dijo, oye, pero ¿de qué estás hablando? ¿Ya? ¿Cómo es posible que estés invitando a ser optimista? Le dije, bueno, es justamente porque quiero ser contracorriente, porque creo que, al igual como lo dijo Churchill entonces, a ver, si Churchill, el pueblo inglés y luego el pueblo americano, los mismos franceses, ¿verdad? Los canadienses, todas las naciones del mundo que derrotan al nazismo, no hubieran confiado en sus capacidades, a pesar del miedo, el dolor, las angustias reinantes, o sea, ¿cómo lo habrían hecho? Si eso se hace con optimismo, no se hace. O sea, el optimismo realista no es una cosa desiderativa, ¿no? El optimismo realista es una posición, pero no es una posición gratuita. Pero yo pienso que es cierto, en América Latina, yo no sé si el pesimismo eh, es lo que reina, pero sí reina la desconfianza, sí ha reinado el escepticismo, Escepticismo, sí. pero sobre todo ha reinado la idea de que hay indistintamente un agente externo, el malvado, que es el responsable de todo lo que nos pasa, generalmente se lo atribuimos a los imperios de turno, Ujú. o, ¿verdad?, que estamos en una situación de precariedad y pobrecitos nosotros y muy lastimera, ¿no? Yo creo que si nos mantenemos en esa lógica, bueno, estamos condenados a vivir aquí, en la cornisa del desarrollo los próximos 100 años más. Pero afortunadamente, la tecnología nos va a obligar. O sea, es que yo creo que no tenemos escapatoria. No tenemos otra que subirnos a este proceso. Y este proceso va a requerir un enorme coraje y una enorme capacidad de trabajo. Bueno, muchísimas gracias a Gonzalo Rojas No, May por gracias. atendernos y conversar con nosotros desde Chile sobre, bueno, una variedad de temas que, bueno, tal vez más adelante podríamos darles continuidad. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Marvin. Encantado.